Muy buenos días, yo soy el pastor Sergio y estoy muy contento de compartir la palabra con todos ustedes. Agradecemos a cada uno por asistir a nuestro servicio en línea. Gracias por estar con nosotros. La semana pasada comenzamos una nueva serie titulada Yo soy bueno. Y miramos cómo un joven, quien era un líder religioso, le hizo una pregunta a Jesús. Le dijo, ¿qué debo de hacer para obtener la vida eterna? Ahora, todos hemos hecho esta pregunta en algún momento. Queremos saber qué tan buenos somos, si verdaderamente ya tenemos entrada al cielo. Muchos de nosotros conocemos verdaderamente que somos buenos y tenemos ya el cielo garantizado. Eso es lo que creemos. Pero también aprendimos la semana pasada que no importa cuán buenos nos creamos que somos o qué tan buenos creemos que somos. La verdadera realidad es que no somos tan buenos para compararnos con Dios. Por esta razón Jesús murió por nuestros pecados, porque no tenemos acceso al cielo si no es a través de la muerte redentora de Jesucristo. Mi bondad no me hace merecedor del cielo. Es la muerte de Jesús la que me puede dar la entrada al reino de Dios. En el Nuevo Testamento, en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo les escribe a ellos acerca de la justificación por medio de Jesucristo. Y en el capítulo 3 del libro de Romanos, versículos 23, 24 y 28, la palabra del Señor dice de esta manera: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero, dice, son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. El versículo 28 dice, por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. De la misma manera, en el libro a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 8 y 9, Pablo dice de la siguiente manera: ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. En otras palabras, lo que está diciendo, la salvación es únicamente por la fe en Cristo, por la gracia de Dios para con ustedes. No es por medio de las obras, no podemos ganarnos la salvación a través de actos de bondad. Las obras no producen salvación verdaderamente. El resultado final es que todos los que han creído correctamente finalmente obtendrán la vida eterna a través de su fe puesta en Jesucristo. Ahora yo quiero decirles esto: Dios es bueno y su bondadoso amor se refleja en mí. Es la manera que lo debemos de concluir. Ahora, pero veamos lo que dice Santiago en cuanto a las obras. En el libro de Santiago, en el capítulo 2, versículo 24, la palabra de Dios nos dice de esta manera: como pueden ver, podemos ser justificados por las obras y no solamente por la fe. Espérame un poquito, espérame. Acabamos de entender entonces lo que está diciendo Santiago. Porque si Pablo está diciendo que la salvación es por gracia a través de él solamente, entonces, ¿qué pasa con las obras que Santiago está diciendo? ¿Se está contradiciendo la Biblia en realidad? ¿O es verdaderamente como dice Santiago, que somos justificados por las obras o por la fe? ¿O es fe y obras? ¿Qué es? En conclusión, ¿qué puede ser? Bueno, para entender esto, debemos de estar pensando en la audiencia a la cual Santiago les está escribiendo. Santiago está escribiendo a una audiencia de personas que ya afirmaban ser creyentes. Lo que Santiago está diciendo es a un grupo de judíos que habían salido de Jerusalén, que es de donde Santiago les está escribiendo. Ellos se habían convertido al cristianismo en un sistema de judaísmo altamente religioso que requería una estricta injerencia de la ley de Moisés, por lo cual estaban siendo cuestionados. Ahora ellos luchaban con el sentido de la persecución por su fe, y Santiago está ayudándolos a comprender la relación entre su fe y sus obras. Y el versículo 14 dice de esta manera: hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no se tienen obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? Lo que está diciendo, en otras palabras, ¿puede haber fe que no dé frutos de buenas obras?
¿Se podrá demostrar que verdaderamente tú crees en un Dios amoroso, en un Dios bondadoso, en un Dios que protege, que cuida, que da, sin hacer obras de bondad? Hermanos, fe sin frutos de buenas obras puede salvar a alguien. ¿Podríamos decir eso? Pero luego pasa a una segunda pregunta que inicia en el versículo 15 de Santiago 2. Y dice, si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan tranquilos, abríguense y coman hasta que queden satisfechos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? Lo mismo sucede con la fe. Si no tiene obras, está muerta. Hermanos, ¿de qué sirve darle a alguien la verdad espiritual sin la ayuda física? Lo que Santiago está diciendo, si alguien viene y pide ayuda y ustedes lo mandan con la bendición sin la ayuda física, de nada beneficia a la persona. En otras palabras, un buen deseo sin la acción no tiene bendición. No se puede decir que ayudamos a alguien dirigiéndolo a que se vaya confiando en Dios cuando tú tienes el poder de poderle ayudar físicamente. No te engañes. Un buen deseo vacío equivale a una acción muerta. Santiago cuestiona la creencia superficial que busca salvación sin amor, que es la mayor obra que la fe da como fruto de Dios. En Santiago 2, versículos 18 y 19, dice lo siguiente, pero alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Y haces muy bien, pues también los demonios lo creen y tiemblan. Entonces, hermanos, simplemente no es suficiente creer en las cosas correctas. Los demonios dicen que conocen la verdad y eso no los beneficia. La verdadera fe que salva puede separarse de las obras del amor de Dios en ti. Si conoces del amor de Dios, tus acciones tienen que ser un reflejo de lo que Dios ya te ha dado, de lo que has recibido. Para ayudarte a entender, entonces, hermano, me gustaría compartir contigo 3 marcas de una fe muerta. Y la primera de ellas es la confesión sin frutos. Santiago 2:14 nos dice, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no se tienen obras? Confesar una fe sin frutos no sirve de nada. Una fe sin obras es contrario a lo que Dios nos dice que hagamos. Hermanos, las obras y hechos son evidencia de una fe en Dios lleno de amor. La confesión sin frutos es señal de una fe muerta. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, 16, nos dice que por sus frutos los conoceréis, nos está diciendo la palabra. El mundo te va a conocer, hermanos, no solo por lo que tu fe es, sino también por lo que tus obras dicen. La segunda marca de una fe muerta, hermanos, es el número 2, compasión superficial. Santiago 2, versículo 16. Alguno de ustedes dice, vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve eso? Hermanos, la compasión que no es sincera es vacía y hueca. Proviene de una fe que no está viva. Tener compasión sin acción no tiene bendición, hermanos. Compasión sin frutos es una compasión superficial. Y aquí está la tercera marca de una fe muerta. La número 3 es ceremonias rituales sin obras de amor. Santiago 2:19 nos dice de la siguiente manera, ¿tú crees que Dios es uno? Y haces bien, pues también los demonios creen y tiemblan. Hermanos, la convicción que se basa en creer en la doctrina correcta o practicar un ritual no puede salvar a la persona. Santiago nos está diciendo que los demonios creen y saben toda la verdad. Piensa en ellos, piensa muy bien en saber lo que es esta razón que Santiago nos está diciendo. Hay un Dios verdadero, los demonios lo creen. Conocen la Escritura, los demonios la saben. Saben que Jesucristo es el Hijo de Dios. En otras palabras, la salvación es por gracia por medio de la fe. Jesús es el que fue sepultado y el que resucitó al tercer día, el que está sentado a la diestra de Dios Padre. Los demonios saben más sobre el fin de los tiempos que los mejores eruditos de la Biblia.
Sin embargo, nada de esas cosas los salvará. Conocen la verdad acerca de Dios, acerca del Padre, acerca del Hijo, mas odian la verdad que ellos conocen. Lo que nos dice Santiago es que no toda la fe es una fe salvadora o viva. Jesús explicó las consecuencias de una fe que está muerta en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículos 21 y 23. Y dice la palabra de esta manera: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la verdad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero yo les diré claramente, nunca los conocí. Apártense de mí, obreros de la maldad. Hermano, la triste realidad es que una fe sin obediencia y sin frutos de amor es una fe muerta. Una relación con Jesús te da la entrada en el reino de Dios. Todos los frutos de su amor en sus obras. Ahora Santiago hace otra pregunta en el versículo 20 del capítulo 2. No seas tonto. ¿Quieres pruebas de que la fe sin obras está muerta? Santiago les dice, ¿quieren que les demuestre que su fe sin obras está muerta? Y en los siguientes versículos les muestra dos ejemplos de una fe viva que la gente los considere. Tenemos que recordar que su audiencia era un grupo de personas que están siendo perseguidos por sus acciones. Y en el versículo 21 de Santiago 2 dice lo siguiente: ¿acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Hermanos, para los judíos, Abraham era el padre de Israel. Dios le había prometido a Abraham una gran nación. El problema era que Abraham y su esposa no podían tener hijos, pero él creyó en Dios y Dios le demostró que verdaderamente su fe había sido recompensada. Ellos concebieron a su hijo Isaac, pero después Dios le pide a Abraham que le ofrezca a Isaac como un sacrificio. Y la fe de Abraham tuvo que ponerse en acción, en confiar, porque eso significaba que si Dios me había prometido a mí una herencia que iba a ser muy grande a través de mi hijo y ahora me lo da y luego me lo pide, era de desconfiar que verdaderamente el plan de Dios se haría efectivo. Mas, sin embargo, la palabra nos dice que Abraham confió. Y fue eso el que dio el fruto del amor, de la confianza y la obediencia que Abraham tenía para con Dios, y ofreció a Isaac como sacrificio. Y el versículo 22 declara lo siguiente: ¿no ves que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras y que su fe se perfeccionó por las obras? Debemos de recordar, hermanos, que esta promesa de Abraham había iniciado en el capítulo 15 de Génesis y terminó en el capítulo 22. La fe de Abraham actuó. Él no dijo, me pides mucho, eso yo no lo puedo llevar. Yo puedo desconfiar de que me estás pidiendo, sino que Abraham hizo lo que Dios le pidió y esa obediencia fue reconocida por Dios. Ahora, ¿cuál fue el resultado? Miremos el versículo 23, por favor, de Santiago 2. Y la palabra nos describe, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y eso fue contado por justicia, por lo que fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, podemos ser justificados por las obras y no solamente por la fe. En otras palabras, la fe en acción de Abraham lo llevó a ser llamado amigo de Dios. Su fe en acción tuvo su bendición. Y luego continúa con la siguiente persona que fue impactada por sus acciones y nos dice lo siguiente en el versículo 25 de Santiago 2. Por lo mismo, dice, lo mismo sucedió con Rahab, la prostituta. ¿Acaso no fue justificada por las obras cuando hospedó a los mensajeros y los ayudó a escapar por otro camino? Esta historia nos revela lo que sabemos de Rahab, que ella era una judía. Era muy conocida por su oficio, pues era una prostituta, como lo describe la palabra. Ella fue la que escondió a los espías que vinieron cuando vinieron a buscar a la ciudad antes de atacarla. Ella les pidió protección y les dijo, cuando ataquen a Jericó, protéjame. Y esto terminó no nada más salvándolo a ella, sino también a toda su familia. Ahora, si ustedes recuerdan quién es ella viene siendo una de los antepasados de Jesús. Es de esa línea que nació Jesús. Ahora, por favor, acompáñame a mirar estos dos personajes. Miremos tanto a Abraham como a Rahab de uno al lado del otro. ¿Quién era Abraham? Bueno, Abraham era una persona moral.
¿Quién era Rahab? Era una persona inmoral. Abraham era noble. Rahab era una persona marginalizada. En otras palabras, una persona discriminada. Abraham era un gran líder. Ella era una ciudadana común. Abraham tenía riquezas. Ella era una persona sin riquezas. Abraham tenía una relación con Dios. Ella simplemente escuchó de Dios. Abraham era un experto en la bendición y el conocimiento de Dios. Ella era una persona novata. Sin embargo, la palabra nos describe que Rahab se le atribuye la misma fe viva que Abraham. Nos dice esto. Ahora, ella comparte una cosa en común con cada persona que tiene la fe viva. Su fe viva exterior de fidelidad se manifestó en su fe viva interior de la fe que ella tenía. Entonces, ¿qué podemos concluir con todo esto? ¿Qué podemos incluso concluir con lo que hemos leído y cubierto? Ahora, permíteme ayudarte a tomar todo lo que acabas de escuchar y ponerlo en un solo pensamiento que puedas llevar contigo, compartir con los demás incluso. Y este es el pensamiento. Mi manera de vivir los frutos del amor de Dios y las obras y hechos demuestran mi fe. Nuestras creencias tienen que modelar nuestras acciones, hermanos, en otras palabras. Mira, déjame decirte, si nuestras acciones revelan lo que realmente creemos, en lo que confiamos, cuando todo está en juego, no importa lo que digamos, nuestra fe debe de ser puesta en acción. Ahora, déjame hacerte esta pregunta. ¿Cómo demostramos que somos seguidores de Jesús sin usar que asistimos a la iglesia o el conocimiento que tenemos en la palabra o que creemos en Jesús? Bueno, para entender esto, permíteme compartirte 3 obras que revelan una fe viva. Y la primera de ellas es esta: obras que ayudan a las personas a adorar a Dios. Y en Mateo capítulo 5, versículo 14 y 16 nos dice lo siguiente: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. En otras palabras, debemos de reflejar actos de bondad. Debemos de vivir una vida íntegra. Debemos de ser pacificadores. Debemos de demostrar verdaderamente lo que hay dentro de nosotros a través de la fe puesta en Jesucristo. Ahora, la segunda obra que revela una fe viva es esta, la número 2. Obras que ayudan a las personas a conocer a Dios. Y aquí le voy a compartir con ustedes 3 citas de la palabra de Dios. Y la primera de ellas se encuentra en Juan 8, versículo 31 y 32. Y nos dice lo siguiente: entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Y en Juan 14, 6 dice lo siguiente: Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Hermanos, únase a un grupo pequeño, lidere un grupo pequeño, sirva en un equipo de ministerio, agréguese a un ministerio. Cuente su historia para que los demás conozcan su vida. Sea parte de la historia incluso de otra persona, compartiendo lo que Dios ha hecho con usted. Ahora, la tercera obra de una fe viva es esta: obras que ayuden a las personas a servir a Dios. Y en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, la palabra de Dios dice de esta manera: ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Ni es resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Busque ser mentor de un grupo para ayudar a alcanzarlos a su capacidad para conocer más a Dios.
Asóciese incluso con alguien de un ministerio nuevo. Trabaje en otras áreas. Dé generosamente de su tiempo, incluso de sus recursos. Seamos generosos. Demostremos el amor de Dios que verdaderamente vive en nosotros. Esto es una forma de demostrar a los demás lo que Dios ha hecho con nosotros. Es muy sencillo. Santiago dice que la fe sin obras no sirve de nada. También nos dice que tenemos que creer en Jesucristo. Ahora, yo no sé cuál es tu condición. Yo no sé cuál es la relación que tú tienes con Jesús o qué fe es la que tú practicas. ¿Es una fe vacía o es una fe viva? ¿Estás dando frutos o vives con una fe sin frutos? Lo que yo te puedo decir que el evangelio no se trata únicamente en conocerlo, tienes que vivirlo. Para concluir, Santiago cierra su caso de la conexión entre la fe y las obras con un pensamiento final. Y en el versículo 26 de Santiago 2 nos dice lo siguiente: pues así como el cuerpo está muerto si no tiene espíritu, también la fe está muerta si no tiene obras. Santiago está comparando al cuerpo físico sin espíritu como un cuerpo muerto. La fe profesada, hermanos, sin obras es un cuerpo sin espíritu. En otras palabras, entonces, hermanos, las buenas obras no llenan la fe que salva. Pero sí, la fe que salva siempre produce buenas obras en ti. Yo espero que puedas reflexionar en lo que hemos mirado en esta mañana. Me gustaría hacer una oración por ti. Si tú ya eres creyente y vives una vida, una fe y la practicas, pero no sientes el fruto de esa fe que tú vives, me gustaría orar por ti. O para ti que tal vez a lo mejor todavía no conoces a Jesucristo y no crees absolutamente nada, sino que simplemente has escuchado, también me gustaría orar para ti. Me gustaría hacer esta oración porque yo creo que es necesario que cada uno de nosotros encuentre verdaderamente la fe que lo salvará. El conocimiento no nos salva. Hemos aclarado a través del libro de Santiago que la fe sin obras de nada sirve. Yo te quiero pedir en este momento que reflexionemos en eso. Yo voy a hacer una oración por ti. Si tú ya eres creyente pero estás viviendo una fe sin acciones, que Dios despierte en tu corazón el deseo de querer ser como Él, de dar de lo que ya has recibido. Y si tú todavía no tienes a Jesucristo, me gustaría orar por ti también en este momento. ¿Me acompañas? Vamos a orar para buscar que el Señor sea verdaderamente el que llene tu ser y que la fe que tú tienes no sea vacía, sino que sea una fe llena de amor, de gracia y de la misericordia de Dios. Oremos, por favor. Soberano Padre y eterno, te damos gracias en este momento, Padre, por tu palabra que ha sido compartida. En este momento yo te pido, Señor, por todo aquel que ya cree en ti, Padre bendito, pero que vive una fe sin obras de amor, de gracia y de misericordia, para que despiertes en su ser el deseo, Padre, de poner su fe en acción, de confiar en ti, de vivir una vida, Padre, que desborde la gracia y el amor tuyo. Y también me gustaría orar por aquellos que todavía no tienen una fe puesta en ti. Soberano Dios, para que en este momento ellos abran su corazón, para que te inviten para que seas tú ese Dios verdadero y que no sea simplemente de oído, Padre, pero que sea real en su vida, que te confiesen como Señor y Salvador de sus vidas, Padre, y que ahora su nombre sea escrito en el libro de la vida. Te doy gracias, soberano Dios, Señor, porque para ti nada es imposible. Tú eres el único Dios vivo y te adoramos, soberano Dios, en el nombre eterno y poderoso de Cristo. Si tú hiciste esta oración, yo te quiero pedir por favor que nos mandes un texto, que nos dejes saber que aceptaste a Jesucristo para que uno de nuestros anfitriones te pueda alcanzar y darte una palabra de aliento y ayudarte a cuál sería tu siguiente paso. Te queremos agradecer por haber estado con nosotros en esta mañana. Ha sido un placer compartir la palabra con ustedes. Muchísimas gracias. Que el Señor continúe bendiciendo su día. Hasta pronto, Sunrise.